Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies and we need to talk. Hola a todos, soy Pascal de Neutrality Studies y tenemos que hablar sobre la noticia más importante de la última semana, que es que ya tenemos una reunión acordada entre Donald Trump y Vladimir Putin, confirmada por todas las partes. Va a tener lugar el viernes 15 de agosto y se celebrará en Alaska, no en un lugar neutral, sino en territorio estadounidense. Algunas personas dicen que hay preocupaciones sobre la seguridad de Vladimir Putin, pero debo decir que probablemente será un asunto sencillo, porque ambas superpotencias quieren reunirse. Y realmente es inconcebible que Estados Unidos pudiera, de ninguna manera, hacerle algo al líder de Rusia mientras está de visita. Además, dado que no se trata de una visita oficial de Estado, quiero decir, es absolutamente impensable. Sería la Tercera Guerra Mundial si le ocurriera algo a Vladimir Putin en Estados Unidos. Así que también podemos esperar que esto ocurra en una ciudad bastante cercana a la frontera rusa. Quiero decir, debemos recordar que Alaska está justo al lado de Rusia, a solo unos 50 a 100 kilómetros de la región más oriental de Rusia. Así que es un lugar sencillo para reunirse. Es un lugar sencillo al que ambos pueden viajar. Y dado que estará lejos de Europa y de cualquier sitio donde incluso los ucranianos pudieran aparecer, o los europeos pudieran causar algún problema, también es una ubicación bastante segura. Y Donald Trump dio una charla el otro día, una rueda de prensa, diciendo que un intercambio de territorios estaría incluido en este acuerdo. No entró en detalles, pero parece que hasta ahora, esta reunión entre los dos, dada la forma en que se preparó, también con Witkoff yendo a Moscú, la discusión de 3 horas con Vladimir Putin y las negociaciones no reportadas que tuvieron lugar, y ya sabemos que ocurrieron entre Estados Unidos y Rusia, debió de dar algún tipo de acuerdo preliminar sobre cómo se supone que debe avanzar esto, y que habrá intercambios de territorios. Ahora bien, intercambios de territorios. ¿Qué se está proponiendo aquí? Veamos esto. Por el momento no se propone nada. No sabemos nada. Solo sabemos dónde están las realidades militares en este momento. Y parece que las realidades militares están saliendo a la luz. Que Estados Unidos ya no puede simplemente ignorar que Rusia ha logrado avances muy significativos y ha consolidado mucho territorio en Ucrania, y que esto es ahora una realidad innegable. Los europeos siguen en una actitud de fantasía, ¿verdad? Simplemente exigiendo que Rusia devuelva todo ese territorio y se retire, incluida Crimea, y luego pague compensaciones y pida disculpas. Los europeos siguen pensando que esa es la única manera, incluyendo juicios por crímenes de guerra, tras los cuales estarían dispuestos a aceptar algún tipo de paz con Rusia. Pero eso es obviamente completamente ridículo. Pero los europeos son los europeos, y están atrapados en su propio relato, atrapados en su propio pequeño mundo. Pero lo que estamos viendo ahora es que la única potencia militar, la única potencia económica y política que realmente importa, Estados Unidos, está comprendiendo que la guerra, tal como se ha estado librando, está llegando a su fin. Y son Estados Unidos, la OTAN, la Alianza, el Occidente colectivo, quienes están perdiendo en el campo de batalla. La elección para Estados Unidos ahora es si llega a algún tipo de entendimiento para crear lo que creo que podríamos llamar una paz por poderes, y luego ampliaré sobre esto, o si va a ser una derrota evidente de Estados Unidos, una derrota del poder estadounidense, o si Estados Unidos aún logra de alguna manera salir de esta situación. Ahora bien, de nuevo, las realidades del campo de batalla son las siguientes. Los rusos controlan toda la región de Lugansk y partes de Donetsk, Zaporilla y Gerson. Y sabemos, por supuesto, que Vladimir Putin y los rusos dicen que no, estos 4 territorios deben venir a nosotros. Es lo que Alex Christoforou en The Duran y Alexander Mercouris llaman Estambul Plus. Así que, el acuerdo que aparentemente sigue sobre la mesa por parte del señor Putin es que se obtenga una Ucrania neutralizada
que no sea miembro de la OTAN, se queden con estos 4 territorios, y a cambio habrá algún tipo de acuerdo para que el resto de Ucrania tenga un futuro independiente. Algunas personas en Occidente lo llaman una Ucrania residual, pero realmente creo que esto es un término incorrecto. Simplemente será Ucrania sin estos territorios. It's just going to be Ukraine without these territories. Now, what kind of swap could this include? I mean, ¿Qué tipo de intercambio podría incluir esto? Quiero decir, si se deben confiar en las palabras del señor Trump, la única tierra que Rusia podría intercambiar con Ucrania, sin realmente cruzar sus propias líneas rojas, hasta ahora determinadas, serían las franjas en las regiones de Kharkov y Sumy, que también ocuparon y a las que el señor Lavrov se refirió como la futura zona de amortiguamiento rusa dentro de Ucrania. Es decir, Rusia podría aceptar devolver estas zonas a Ucrania y retirarse de esos lugares, a cambio de que Ucrania renuncie al resto de Donetsk, Zaporilla y Gerson, que los rusos actualmente no controlan. Hay una segunda opción que tendría sentido militar, y esa opción sería que los rusos estuvieran dispuestos a ceder partes de Zaporilla y Gerson, concretamente las zonas más allá del Dnieper. And Kherson, namely the parts beyond the Dnieper. One thing is quite important, I believe, which is that the Dnieper here. Hay algo que considero bastante importante, y es que el Dnieper aquí es una posición muy defendible y actúa como una especie de frontera natural. Así que, en teoría, uno podría pensar que los rusos estarían dispuestos a decir: vale, nosotros, aún bajo nuestra constitución actual, consideramos actualmente que esta tierra más allá del Dnieper, pero todavía dentro de los oblasts de Gerson y Zaporilla, forma parte de Rusia. Y dentro de un gran acuerdo, estamos dispuestos a renunciar a ello, e incluso a cambiar la constitución rusa para modificar las leyes administrativas de estos 2 oblasts, de modo que podamos, legalmente, bajo la constitución y la ley rusa, ceder este territorio. Quiero decir, debo enfatizar, ¿verdad? La cuestión es lo que ambas partes reclaman. Y por supuesto los ucranianos afirman que todos estos territorios son suyos, incluida Crimea. Los rusos ahora afirman que no, que todos estos territorios, incluida Crimea, son suyos. Así que cuando hablamos de un intercambio, la forma en que planteamos qué es ese intercambio es bastante importante. Y por supuesto, hay un argumento muy sólido que dice que si Vladimir Putin cede estos territorios, eso sería en realidad una derrota parcial para Rusia, porque Rusia ya ha dejado claro que esas son sus líneas rojas y exige que todo el territorio aquí sea entregado a Rusia. Así que, si se conforman con algo menos que todo el territorio, entonces habrá varios sectores duros en Rusia y mucha gente que criticará a su presidente por no continuar con la operación militar especial. Porque ya está claro que si simplemente siguen haciendo lo que están haciendo, esta guerra de desgaste, rompiendo las líneas del frente, que es lo que han estado haciendo, han roto las líneas del frente una y otra vez. Esto ya no es una guerra estática. Los rusos están avanzando. Así que, si simplemente sigues avanzando, naturalmente llegarás allí, y entonces lo tendrás todo. Ese va a ser el argumento del sector más belicista de los rusos. Ahora, para los ucranianos y para los europeos, esto claramente es inaceptable, y de hecho lo están diciendo. De hecho, en este artículo también se menciona que los europeos, en su estado de pánico, incluso están intentando hablar con los estadounidenses. Y Estados Unidos, el equipo de Trump, está haciendo algo bastante inteligente. Ya lo hicieron antes. Ahora están enviando a J.D. Vance a Europa. Así que Vance, no sé si sigue allí o no, pero fue a Europa ayer, habló con los británicos y también habló con los ucranianos. Y eso ya lo habían hecho antes, cuando empezaron las primeras llamadas telefónicas con Vladimir Putin. Y se podía ver cómo diferentes enviados de Trump eran enviados a Europa para hablar con ellos. Y en realidad, mantenerlos ocupados, simplemente mantenerlos ocupados, mientras el propio equipo de Trump y los rusos están negociando, y asegurarse de que los europeos sientan que todavía tienen una conexión con Donald Trump y que de alguna manera aún pueden influir en el proceso.
cuando en realidad todo lo que está haciendo J.D. Vance es acompañarles mientras las decisiones inevitables serán tomadas entre los líderes de las superpotencias. Va a ser una decisión, un gran acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin, y los europeos no tienen nada que decir al respecto. Están indignados, están furiosos, y como ves, también lees que Zelensky, por supuesto, rechaza cualquier idea de intercambio de territorios propuesta por Trump. Obviamente lo hace, y dice, no, no se puede alcanzar ningún acuerdo de paz sin Ucrania. No lo aceptaremos. La cuestión es que esto es una guerra por poderes. Son los Estados Unidos de América, y en parte, con y a través de la OTAN, llevando a cabo una guerra contra Rusia. Así que los europeos y los ucranianos, por supuesto, siguen fingiendo que no, esto es una guerra de agresión de los rusos contra Ucrania, así que le corresponde a Ucrania decidir lo que sucede. Pero la realidad y el hecho es que en su núcleo más profundo es una contienda entre Moscú y Washington. Sin duda, hay otras capas en el conflicto, incluida la del Donbass, no hay duda de ello. Pero el nivel geoestratégico, importante y general de esto, es Washington y Moscú. Y ahora hemos llegado al punto en el que ambos realmente están dando señales de que también lo entienden de esta manera. Porque recordemos que durante los últimos 6 meses, el equipo de Trump, la administración Trump, fingió que seguía siendo un observador neutral, ¿verdad? Era el mediador entre Ucrania y Moscú. Y esa farsa de mediador ahora se está desmoronando, ¿verdad? Está desapareciendo y tiene que desaparecer, y es bueno que desaparezca, porque la farsa no refleja lo que realmente está ocurriendo. Lo que realmente sucede es que se necesita un gran acuerdo, un gran entendimiento estratégico entre Washington y Moscú para desde arriba poner fin a esta guerra y también mejorar la situación. Y por supuesto, como los rusos siguen diciendo, trabajar en las causas profundas. Y las causas profundas son la ausencia de una estructura de seguridad. Los rusos lo han estado diciendo una y otra vez, y la última vez, de forma muy contundente, en diciembre de 2021, cuando enviaron estos borradores de tratados a Washington y Bruselas. Necesitamos un acuerdo de seguridad. El acuerdo de seguridad debe incluir una Ucrania neutral. Debemos ser claros al respecto. Y luego debemos concretar otros detalles. Acuerdos sobre misiles de alcance intermedio, acuerdos de estacionamiento, acuerdos de control de armas, mecanismos para lograr una seguridad compartida, para asegurarnos de que la seguridad de un socio no se logre a expensas del otro. Y los estadounidenses, los europeos, la OTAN en ese momento, la administración Biden, cerraron la puerta a esa posibilidad de inmediato y dijeron, no, Rusia, siéntate, acepta lo que se te da y cállate. Y los rusos dicen, no vale, de acuerdo. Entonces, en ese caso, luchamos. Y lucharon durante más de 3 años. Incluso cuando llegó la administración Trump, siguieron con esta farsa de ser un mediador neutral, pero no abandonaron su esfuerzo bélico. Dijeron, mira, esto va a ir de la mano. Hacemos diplomacia, como siempre hemos dicho. Siempre dijimos que estábamos preparados para hacer diplomacia, pero vamos a llevar a cabo la operación militar al mismo tiempo, porque ese es el único lenguaje que los europeos y los estadounidenses realmente entienden. En realidad estoy diciendo, no vamos a volver a caer en estas promesas vacías, así que vamos a hacer ambas cosas. Un enfoque dual, militar y diplomático, al mismo tiempo. Y lo han estado haciendo. Ahora están en el punto en que los estadounidenses se ven obligados a dialogar, porque cada vez es más inevitable la derrota militar en el campo de batalla. Incluso los mayores partidarios de Ucrania, como Julian Drepke, un corresponsal de guerra alemán, están viendo cómo las líneas del frente no se mantienen y cómo los rusos están abriéndose paso, lugar tras lugar. Así que, para Estados Unidos, la verdadera cuestión es cómo salir de esto.
El equipo de Trump, durante mucho tiempo, también ha seguido escuchando a estos neoconservadores, pero todas las propuestas que vinieron del lado neoconservador, incluidas las sanciones aplastantes, el envío de más armas y demás, todo eso ha fracasado. Y ahora Trump parece estar volviendo a su idea original de sacar a Estados Unidos de allí. Porque pensemos en esto por un momento, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? ¿Cuáles son las opciones para Estados Unidos? Llegar a un acuerdo con los rusos, uno estratégico y de gran alcance, incluyendo intercambios de territorio, sea lo que sea eso, y luego intentar imponérselo a los ucranianos y a los europeos. Los europeos tienen menos que decir en esto, pero en realidad, para que esto funcione de la manera en que Rusia también querría que funcionara, para lograr una solución adecuada, que por supuesto incluya una solución legal, los rusos son muy legalistas. Vladimir Putin es muy legalista, y lo ha dicho una y otra vez. Quieren una solución adecuada. Para ello sería necesario que los ucranianos firmaran ese acuerdo. Y eso es difícil de conseguir. Pero para los estadounidenses, esto significa que ejercerán presión de la misma manera que lo han hecho antes. ¿Recuerdas la conversación, el menosprecio a Zelensky en la Casa Blanca? Para llegar al punto en que acepten algo que para ellos sigue siendo, es inimaginable todavía en este momento. Pero eso es lo que realmente significa un acuerdo de paz, o de rendición, ¿verdad? Japón se rindió en la Segunda Guerra Mundial, y lo describieron como sufrir lo insufrible, soportar lo insoportable. Y para los ucranianos será así. Eso es lo que significa perder una guerra. Así que ahora, la cuestión es que si logras que los ucranianos firmen esto, entonces también tienes una solución legal entre Rusia y Ucrania. Si lo rechazan, y si los europeos hacen de aguafiestas al seguir entregando armas y continuar, digamos, animando a los ucranianos y apoyándoles realmente para que no se rindan, lo que puede hacer Estados Unidos, una vez firmado este acuerdo, es decir, vale, de acuerdo, esto es vuestro ahora, vamos a retirar todo nuestro apoyo militar, no vais a recibir más armas, y prohibimos cualquier venta de armas que pase de los europeos a los ucranianos. Es decir, Estados Unidos tiene el poder de quitar este oxígeno militar al conflicto, lo que aceleraría la derrota militar de Ucrania. Eso significaría que los rusos llegarían al acuerdo que estaban negociando con los estadounidenses, incluso a través del avance militar que están logrando. Through the military progress they're making. So the question then is whether the agreement between Moscow. Entonces, la pregunta es si el acuerdo entre Moscú y Washington incluirá algún entendimiento de que incluso si los rusos tienen que avanzar militarmente, se detendrán en cierto punto y luego instalarán sus puestos de control, su frontera y sus parámetros de seguridad allí, a cambio de que los estadounidenses acepten dejar de apoyar a Ucrania. Y lo más importante, que los estadounidenses acepten vetar cualquier idea de incorporar a Ucrania en la OTAN. Esa es quizá una de las mayores bases de negociación que tienen los estadounidenses. Pueden ofrecer a Rusia no solo dejar de incorporar a Ucrania en la OTAN, sino también vetarlo. Donald Trump puede ofrecer una orden ejecutiva en ese sentido. Donald Trump can offer an executive order to that extent. Donald Trump can offer to try to bring it through Congress. Donald Trump puede ofrecer intentar llevarlo al Congreso para crear realmente un proyecto de ley en el Congreso que también ate las manos de futuras administraciones. Eso es algo que se podría hacer. Y aquí hay una consideración muy importante en asuntos internacionales. Tendemos a pensar en estos acuerdos como si se hicieran entre estas grandes personas, estos líderes del país, como un apretón de manos y ya está. Pero no funciona así. Para que estos acuerdos puedan implementarse y tengan fuerza legal dentro del sistema nacional, necesitan ser ratificados. Así que se necesita algún proceso de ratificación. Y eso es así para cualquier tipo de tratado. Siempre que los líderes hacen un tratado, eso es una especie de gran memorando de entendimiento. Pero antes de que estos memorandos de entendimiento hayan pasado por el proceso legal en casa,
Antes de que hayan sido aprobadas en la mayoría de las democracias, en todas las democracias, es el Parlamento. Antes de que hayan pasado por el Parlamento, aún no se convierten en ley nacional. Y ese es también el caso de Estados Unidos. Si esto va a ser un tratado, y estoy absolutamente seguro de que los rusos van a insistir en tener un tratado con Estados Unidos sobre esto, entonces el tratado también debe ser ratificado por el Congreso en Estados Unidos y debe ser ratificado por el Parlamento ruso en su lado. Una vez hecho esto, se convierte en ley nacional y obliga también a los futuros ejecutivos. Ahora bien, si ese es el camino que van a tomar, y si el tratado incluye disposiciones que digan que Estados Unidos vetará la adhesión de Ucrania, b. no permitirá ningún tipo de venta, transferencia o transporte de armas de fabricantes estadounidenses, etc., a Ucrania, entonces incluso bloquearía la capacidad de la mayoría de los estados europeos para suministrar armas, porque muchas de sus armas en realidad provienen de Estados Unidos. Quiero decir, hay muchas posibilidades en las que un acuerdo adecuado puede ejercer una presión extrema sobre los europeos y los ucranianos, e incluso podría eludirlos, de nuevo, en el sentido de que podría dar permiso a Rusia para continuar con su operación militar, y luego detenerse en un cierto punto, a cambio de detenerse ahí, y seguir cumpliendo con el tratado, con el acuerdo. Hay muchas formas en las que esto puede suceder, porque ellos son las superpotencias. Afotliska ansvarstimlig Stesky es de proceso. Dolagwigaziming assess, that's the proceso. Y es muy apropiado que esta guerra por poderes, o esta guerra de coalición, o guerra de implementación, como queramos llamarla, termine realmente a través de las principales potencias, o que el final sea iniciado por las principales potencias y luego se vaya filtrando hacia abajo, porque esa es al final la naturaleza de todo el conflicto. Así que el proceso de ratificación va a ser importante. No es un proceso sencillo, pero es una forma en la que Estados Unidos puede asegurarse, junto con los rusos, de llegar al final de este conflicto y de que los europeos no puedan hacer nada. De hecho, esto también se está filtrando en los medios occidentales. CNN acaba de publicar este titular. La cumbre Trump-Putin en Alaska se asemeja a una lenta derrota de Ucrania. Sí. No se asemeja a una lenta derrota. Es la derrota de Ucrania, porque la elección para Estados Unidos realmente es solo si redoblar esfuerzos y arriesgar una escalada aún mayor, y arriesgar llegar a un nivel nuclear, o aceptar que esto no está funcionando. Y de hecho, llegar al nivel nuclear. Sabes, Estados Unidos ya ha intentado todo. Estados Unidos ya lanzó básicamente todas las armas convencionales que tenía en esta lucha. Así que realmente, lo único que queda en este momento es arriesgar una escalada hacia la guerra, hacia el ámbito nuclear. Y Ucrania, por mucho que a los ucranianos les moleste oírlo, no es un asunto existencial para Estados Unidos. No lo es. Simplemente no es uno de los temas por los que Estados Unidos usaría armas nucleares y arriesgaría un intercambio nuclear con Rusia. Simplemente no es así. Es una cuestión existencial para Ucrania. Pero Ucrania sola, o incluso solo con los europeos, no tiene cartas. No puede jugar al juego militar. No puede. Puede retrasar lo inevitable durante un par de semanas o meses. Pero dependiendo del nivel de retirada de Estados Unidos de esta guerra por poderes, todo irá bastante rápido. No será inmediato, pero irá bastante rápido. Solo piénsalo, incluso en Vietnam, ¿verdad? Aún así, llevó un tiempo para que Vietnam del Norte tomara completamente el control de Vietnam del Sur. Pero fue en el momento en que Estados Unidos se retiró de la guerra subsidiaria cuando todo terminó. Para Vietnam del Sur, ya estaba acabado. Solo era cuestión de tiempo. Y debo decir una vez más lo poco sincero que es que Zelensky rechace cualquier tipo de reconocimiento de las realidades militares sobre el terreno,
Porque en realidad, esto lo mostré en una discusión anterior, pero ahora hay una nueva encuesta de Gallup, ¿verdad? De este Instituto de Estadística en Estados Unidos, fechada el 7 de agosto, o sea, la semana pasada, muy reciente, que ahora muestra que el apoyo ucraniano al esfuerzo bélico se está desmoronando. Si miras este gráfico, ya lo he mostrado antes, ahora estamos en un punto en el que el 69% de los ucranianos dice que Ucrania debería buscar negociar el fin de la guerra lo antes posible, y solo el 24% dice que Ucrania debería seguir luchando hasta ganar la guerra. En la propia Ucrania, o al menos entre las personas encuestadas por este instituto. Y sí, tendríamos que ver a quiénes incluye y demás. Pero supongamos por el momento que esto representa más o menos una muestra representativa de la población ucraniana, aunque haya cierto sesgo. Ese 69%, aunque solo fuera un 60 o un 55%, sigue siendo un número enorme de personas que ahora dicen, no, mirad, tenemos que acabar con esto, tenemos que negociar. Y las negociaciones en este punto obviamente incluirán cambios territoriales. Es simplemente decir que no es justo y decir que es ilegal. Dependiendo de cómo estructures tu argumento, podrías hacer ese argumento, sí, e incluso podrías tener razón lógica, sí, pero no se trata de eso. Se trata de lo que ha ocurrido ahora como resultado de una guerra. Y las guerras nunca son justas, nunca son buenas, nunca son, en este sentido, legales por parte de ambos bandos. Un bando siempre afirmará que esta fue una guerra ilegal, ¿verdad? Inevitablemente. Pero en este momento hay que salir de la guerra. Y de hecho, los ucranianos apoyan encontrar una salida a esta guerra. Así que este proceso es bastante importante para mí en este momento. Y creo que según el derecho internacional, hay muchas vías, muchas formas de proceder para Rusia y Estados Unidos, especialmente si deciden que quieren cooperar también a nivel internacional. Quiero decir, de nuevo, si estos dos se ponen de acuerdo sobre cómo terminar la guerra de Ucrania y cómo debe producirse ese final, incluso pueden llevarlo al Consejo de Seguridad, pueden llevarlo a la ONU, pueden llevarlo a la Asamblea General de la ONU, pueden llevarlo al Consejo de Seguridad, y en el Consejo de Seguridad estarían Rusia, Estados Unidos y China, que sin duda respaldaría cualquier propuesta que ahora presenten Rusia y Estados Unidos. Y luego las otras dos potencias son Francia y el Reino Unido. Y sí, ambos podrían intentar estropear algo. Pero sabemos qué tipo de correa corta tiene el Reino Unido. Y el Reino Unido lo intentará, pero al final aceptará lo que dicten los Estados Unidos. La única incógnita es Francia. Pero con Francia y Macron, es razonable pensar que podrían ser convencidos de no votar en contra. No tienen que votar a favor de lo que propongan los demás. Simplemente, no tienen que votar en contra. Incluso se podría imaginar una resolución del Consejo de Seguridad. Así de poderosa es la cooperación entre estos dos estados, si realmente llegan a un gran acuerdo. Y estoy absolutamente seguro de que este acuerdo para Vladimir Putin incluirá una estructura de seguridad, porque llevan diciendo que esto es lo que quieren, esto es lo que necesitan. Necesitan algún tipo de vía cooperativa para avanzar y asegurarse de que esto no sea simplemente un estancamiento y un congelamiento de las líneas del frente. De nuevo, lo que los rusos han repetido una y otra vez es que no quieren simplemente un Minsk III. No quieren solo congelar la situación, porque los europeos y la OTAN solo utilizarán esto para rearmarse y luego atacar de nuevo dentro de un par de años. Lo que quieren es un acuerdo sobre una estructura de seguridad cooperativa. Así que volver a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la OSCE, volver al multilateralismo, volver a los acuerdos de desarme, y no todo eso puede incluirse en este tratado marco. Pero el tratado marco que podría surgir para poner fin a la guerra por poderes y llegar a una paz por poderes, aunque el propio apoderado no esté de acuerdo, e incluso si sigue luchando,
Lo que puede incluir es una comprensión general del proceso a seguir. Y lo he dicho muchas veces, los rusos piensan en procesos. Los rusos no piensan en acuerdos claros y definitivos, sellados con un apretón de manos y asunto resuelto. Ellos piensan en lo que vendrá después de esto y en cómo impulsar la política global de una manera beneficiosa para Rusia. Into a beneficial way for Russia, right? So how to push forward in order to not just resolve Ukraine. Entonces, ¿cómo avanzar no solo para resolver la situación en Ucrania, sino también para mejorar las relaciones bilaterales con Estados Unidos y, al final, transformar esto en un proceso que conduzca a una seguridad estructural en Europa, ¿verdad? Y a nuevos acuerdos y a un acercamiento con estos antiguos enemigos, lo que por supuesto al final incluirá a Ucrania. Pero para llegar ahí, podría ser necesario ejercer aún más presión. Pero si la presión viene de ambos lados, si también proviene de Estados Unidos militarmente, de Rusia económicamente, y de otras formas por parte de Estados Unidos, realmente queda muy poco que el gobierno en Kiev pueda resistir. Y de nuevo, debo enfatizar que estamos en un punto en el que la población general está harta y cansada de esto, porque han sufrido muchísimo. Los ucranianos han sufrido tanto por esta irresponsable guerra subsidiaria que la administración Biden y Occidente colectivo están implementando a través de ellos, intentando aún luchar hasta el último ucraniano. Ahora, parece que también para los ucranianos está cada vez más claro que luchar hasta el último ucraniano no es de su interés, y que es mejor perder territorio pero acordar el fin de esto, e incluir realmente algo, una perspectiva de futuro para los ucranianos. Cooperación con la Unión Europea, pero también cooperación con Rusia. Ya sabes, Ucrania. But also cooperation with Russia, Ukraine, and it must be said again. Y hay que decirlo de nuevo, la Ucrania soberana, la forma en que Ucrania va a permanecer dentro de las fronteras que tendrá después de esta paz, puede y debe seguir siendo un puente entre la UE y Rusia. Y una Ucrania neutral, permanentemente neutral, con relaciones comerciales tanto con Rusia como con la UE, sería un gran éxito para Ucrania. Y realmente podría llegar a ser extremadamente próspera. Ucrania podría llegar a ser fantásticamente próspera como puente si no fuera un muro, una frontera, o incluso peor, un socio de implementación para una guerra por poderes. Así que, en resumen, sí creo que ahora estamos ante una paz por poderes, la negociación de una paz por poderes, aunque la guerra en sí continúe. Parece que los estadounidenses han aceptado esto. Los europeos, por supuesto. Los europeos siguen diciendo que primero debe haber un alto el fuego antes de que podamos hablar. Pero los estadounidenses no dicen eso. No, bien, de acuerdo. Hablamos, nos reunimos, llegamos a acuerdos mientras la operación militar sigue en marcha, y una vez que tengamos los acuerdos diplomáticos, la operación militar también llegará a su fin. Y así fue como los rusos se salieron con la suya. Se salieron con la suya con este enfoque, jugando a largo plazo, librando una guerra de desgaste, aunque sea horrible, aunque sea terrible. Pero ahora parece que los estadounidenses han entendido que la única forma de salir de esto, ya sea poniendo fin a la guerra, o simplemente retirándose y lavándose las manos, es en realidad seguir el juego a los rusos y cambiar de estrategia diplomática. Gracias por su atención hoy. Thank you for your attention today.